Primera de Samuel, capítulo 9 y versículo 3. Esta historia es una historia muy impresionante, porque tiene que ver con la vida de Saúl. Ahorita, mientras estaba ministrando, el Espíritu de Dios me hablaba sobre Saúl cuando tuvo ese encuentro con la gloria de Dios. Pero ahora quiero igualmente utilizar la historia de Saúl para contarle que en una etapa de su vida, el Saúl, antes de ser rey, cumpliendo una función, una tarea del hogar, este hombre está preocupado, su padre, y envía a Saúl a buscar unas asnas que se le perdieron. Si había algo de valor, eran este tipo de animales, porque eran usados para el trabajo, eran usados para una infinidad de cosas. Y entonces, si usted está ahí conmigo en la Biblia, y espero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, verso 3, dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que su padre le dijo a Saúl su hijo: toma contigo ahora algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Versículo 3 dice que él le dijo: ve a buscar las asnas. Pero mire qué interesante, porque en que las asnas no aparecían. Versículo 6 de Primera de Samuel 9, versículo 6: le respondió uno de sus criados: he aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre correcto, insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. Vayamos pues allá, y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. En una traducción, este criado le dice a Saúl: aquí hay un hombre de Dios. Si él clama a Dios, si él consulta a Dios, a lo mejor nos diría dónde están esas asnas perdidas. Anoten su Biblia ahí, versículo 6. Versículo 7 dice: entonces respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces el versículo 8 dice: entonces volvió el criado a responder a Saúl: aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo 20, porque quiero ir rápidamente. En el versículo 20 sucede el milagro. Saúl habla con el hombre y el hombre le dice: de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. En el versículo 6 hay un reconocimiento, cuando dice: hay en esta tierra un hombre de Dios. En el versículo 7 y 8 hay una honra, porque dice él: ¿qué le daremos? Lo que tengo es una pequeña cantidad de dinero en mi mano. Y en el versículo 9 se da la respuesta. Me dijo el Espíritu Santo de Dios: hay circunstancias en nuestra vida, matrimonios, empresas, bienes, herencias que se han perdido. Le voy a decir algo en el nombre de Jesús: no cuestione, no critique, porque a la luz de la palabra te estoy dando una llave, y es que a través de nuestra confianza en Dios, nosotros podríamos recuperar algo que se ha perdido. ¿Cómo, pastor? Sí, este hombre dice: aquí hay un hombre de Dios, hónrelo. Cuando tú y yo venimos a un culto presencial, o estamos frente a una transmisión como esta, virtual, y llega este momento donde tu vida ha sido bendecida, pero donde a lo mejor tú me dices: pastor, yo perdí esto, algo se está a punto de perder, no sé cuál será el destino de mi casa, de mi familia. Mire, y entonces yo vengo a decirle, bajo una guía espiritual, histórica y bíblica, que en Primera de Samuel dice, y él dijo: pongamos algo en la mano, honremos la palabra, honremos lo que Dios va a hacer. Y dice que entonces pusieron un siclo de plata, el equivalente a 17 gramos de oro actualmente hoy. Hice una conversión.
En aquel entonces, mis amados, 455,000 colones al día de hoy. Eso era lo que le quedaba a Saúl. ¿Cuánto andaría este hombre? Pero dice, solo esto nos queda. Escúcheme, porque me puse a pensar en esto. Solo esto tenemos. O sea, habían gastado un montón de plata innecesariamente. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que muchas veces hemos gastado recursos innecesariamente cuando hubiésemos guardado hubiésemos apartado una ofrenda y vamos a la iglesia, vamos a un lugar como este, como acá, como la casa Martillos de Guerra, y dice: Señor, necesito una respuesta. Aquí está esta ofrenda, Padre, dame un norte, dame una dirección. La Biblia dice que cuando ellos honraron la consulta, en el versículo 20, el profeta le dijo: y de las asnas, qué lindo esto, me gusta, dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado, porque ellas han sido halladas. Esta noche quiero abrir un espacio para que tú y yo preparemos una honra, una ofrenda especial, ya sea los diezmos, ya sea una ofrenda especial o una ofrenda donde tú digas: Señor, voy a pactar, voy a mandar esta ofrenda porque yo necesito saber dónde está lo que perdí, cuál será el destino de mi empresa, de mi negocio. Y yo le voy a decir bajo una responsabilidad espiritual. Lunes, martes, miércoles o jueves, algunas personas que esta noche estarán creyendo esta palabra recibirán respuesta. Es más, esta misma noche Dios te enviará la llamada, el fax, el WhatsApp, el telegrama, no lo sé, que te dirá: de lo que se había perdido, ten paz, ya fue hallado. Ya fue, oh, aleluya, ya fue hallado. Dios va a hablarte esta noche y te está hablando a través de la boca de este siervo, de este hombre, para decirte: y de lo que has perdido, pierde cuidado, ya fue hallado. Prepara una ofrenda especial para honrar a Dios y Dios te dará una dirección, Dios te dará una respuesta. Estoy seguro de esto. En pantalla en los minutos siguientes aparecerá todas las plataformas posibles virtuales para que tú hagas llegar la ofrenda, los diezmos, el reconocimiento, el cariño, la honra para este ministerio. Así es que de mi parte, soy su pastor Jairo, un abrazo fuerte y seguimos con más de Iglesia en Casa.
Bendiciones, iglesia, qué gusto que siga con nosotros. Para mí es un honor poder compartir una palabra con usted. Sé que ahí desde su casita, donde quiera que esté, está dispuesto a recibir una palabra de bendición, de conquista, una palabra de reino para su vida, de activación, porque creo que estoy ante un pueblo que activa milagros. Yo quiero hacer una oración por usted antes de empezar. Si me acompaña, por favor, rápidamente. Padre, yo te pido que alumbres nuestros ojos, Señor, que el entendimiento de tu palabra, que el entendimiento, Señor, de tu revelación fluya de tu espíritu a través de nuestro espíritu y podamos, Padre, recibir la bendición que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Así como hemos sido bendecidos a lo largo de esta noche espectacular, te pedimos, Espíritu de Dios, que ministres nuestra alma, que ministres nuestro espíritu y que traiga sobre nuestra vida, Señor, ese espíritu de conquista con el que saldremos en esta noche. Amada iglesia, algunos días atrás hemos compartido con algunas otras comunidades de fe, o algunos chicos y algunas otras personas, un mensaje que le hemos llamado, el nombre es un poco cómico, se llama langostafobia. Yo quiero que usted lo tenga ahí en mente porque esto en algún momento nació como una iniciativa para traer una activación sobre las personas, una activación profética sobre un grupo de muchachos, y de ahí se fue desarrollando. Lo hemos compartido con alguna, tal vez, con algún carácter más hacia algunos jóvenes adultos, pero hoy, en esta noche, yo estoy completamente seguro que esta noche la versión de este mensaje es para una casa que sabe en su corazón que está dispuesta a activar milagros en su vida. Así es que, iglesia, prepárese. Yo quiero empezar leyendo para usted el libro de Números, capítulo 13, para darle introducción a este mensaje. Y dice, voy a ir parafraseando un poco los versículos porque no nos interesa todos los versículos, sino solamente algunos, pero yo voy a ir leyendo para usted y voy a ir brincándome algunos que no nos interesan en este momento. Y dice, Números 13, capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y bueno, sigue una lista de los muchachos que enviaron, y después dice, los envió Moisés en el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 19, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena, mala, o como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y Moisés continúa dando una serie de requisitos que le dice a los muchachos que tienen que ver en esa tierra, pero me centro más terminando este capítulo en el versículo 23, donde dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos de lo que había en esa tierra. Y se llamó a aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les mostraron el fruto y les contaron todo lo que había pasado y lo que habían visto en esa tierra. Y ya terminando el capítulo, hay algunos de estos muchachos que empiezan a contarle al pueblo lo malo que vieron en esa tierra y no lo bueno que vieron en esa tierra. Dice, les contaron diciendo, nosotros a la tierra llegamos a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente hay algo bueno en la tierra. Y este es el fruto de ella, lo que hemos traído. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb, que era uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
subamos. Sí, hay pueblo grande, hay ciudades grandes, hay enemigos, hay adversidad, hay problema, pero subamos. Tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que los que están en ella. Y hablaron, me brinco al versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer las tierras que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes de Anac, y ojo aquí, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Solo me detengo aquí, no me detengo muchos minutos. De los 12 muchachos que van a espiar la tierra, 10 de ellos les parece imposible conquistar la tierra y 2 de ellos les parece factible conquistar la tierra. 10 de estos muchachos todavía cargan con un síndrome, todavía cargan con un trauma, todavía cargan con una herida en el alma que de hace años Dios ya había tratado en su pueblo. Y esa herida es el trauma del pueblo de Dios de verse como langostas. Le va a mostrar a continuación el departamento de producción un mapa en pantalla donde quiero empezar contándole que la travesía del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida no debía durar los más de 40 años que duró. En este mapa que usted está pudiendo ver ahorita, se puede ver fácilmente cómo el trayecto del lugar de donde ellos estaban acampando y donde hicieron ir a los 2 espías a la tierra prometida estaba en cuestión de días y en cuestión de tiempo a solo 2 meses, porque era una ruta directa, era una ruta sin desvíos. Pero si usted puede ver una línea marcada que vamos a estarle señalando en el mapa, Dios mismo les hizo dar un giro totalmente al plan para que bordearan la tierra, para que bordearan lo que ellos tenían que conquistar y no llegar en el tiempo de su cumplimiento. Iglesia, dice el psiquiatra y neurocientífico holandés Bessel van der Kolk, muy famoso por escribir sobre trauma, que el trauma es una experiencia en el alma y en el cuerpo del ser humano que no puede comprender que ya terminó. A diferencia del estrés, el estrés es una situación diaria que nosotros como seres humanos podemos ponerle un alto al estrés. Pero cuando se genera un trauma en nuestras vidas, es una expresión del alma, una expresión al cuerpo que no entendemos y que nos supera por completo y no podemos ponerle un alto. Este científico holandés, este psiquiatra holandés, dice que a diferencia del estrés, la expresión de un trauma, la herida en el alma de un trauma nos puede acompañar por años, desde la niñez incluso hasta nuestra muerte. Y es entonces donde hoy yo quiero, para ponerle estas bases, iniciando esta predicación, y por qué se llama langostafobia esta predicación, yo quiero exponerle que los chicos, que los espías que fueron a conquistar esta tierra todavía tenían en su mente la mentalidad de langosta delante de la tierra que tenían que por conquistar. Y esto, indudablemente, iglesia, esto no había manera de poder evadir esto. Hizo que Dios mismo tuviera que darle un giro a ellos para que no pudieran conquistar porque no estaban preparados. La intención de Dios, yo quiero que usted vaya preparando su corazón y su espíritu, porque la intención en el lenguaje, en la forma de comunicarse de Dios, es una forma de comunicarse donde Él va a sanar primero la identidad de la persona, donde Él primero va a sanar la idoneidad de la persona.
¿Qué es la idoneidad? La capacidad para que usted crea, para que usted sepa, para que usted confíe en que lo que tiene por delante es una tarea que usted puede cumplir. No estoy hablando de sus recursos, iglesia. No estoy hablando de que si usted tiene el dinero o no. No estoy hablando de que si usted tiene la capacidad o no, de que su familia puede o no. La idoneidad tiene que ver con el nivel de fe que hay en su vida para afrontar lo que viene por delante. La idoneidad tiene que ver con la asignación profética que tienes por delante y que dice: Señor, yo estoy de pie y puedo con eso, Señor. No hay enfermedad, Señor, no hay obstáculo delante de mí y no hay dificultad delante de mí que me pueda distanciar lo suficiente para que yo pueda alcanzar lo que está por delante de mí. Eso es lo que el Señor viene a sanar en su lenguaje, en su restauración de identidad. Entonces, ¿qué pasa con los hijos, con el pueblo de Dios? Dios no pudo introducirlos en la tierra directamente porque primero tenía que pasar un plan de restauración sobre sus hijos. El lenguaje de Dios acerca de la restauración de la identidad no tiene que ver solo con un plan de palabras sobre su vida. Rodolfo Marín, que está aquí, no tiene solo que ver con yo te sano el alma, Rodolfo. Yo sano tu familia, yo sano tus finanzas, yo sano lo que tienes en tus manos. El lenguaje de Dios de restauración tiene que ver con yo te sano, iglesia, pero a la vez yo te pongo donde tú te perteneces. Yo te sano, iglesia, pero a la vez yo te pongo en un plan de conquista que tienes delante. Dios nunca va a hablar sin antes poner una asignación delante de tu vida. Dios nunca va a traer una palabra de restauración de identidad sin saber que te va a poner por delante el gran reto que tienes que conquistar, porque Dios no es solo palabras, amada iglesia, Dios es acciones. Entonces, el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje de restauración de Dios, se lo voy a decir en 4 ejemplos, se lo voy a resumir en 4 casos. Génesis capítulo 15, versículo 1. Estoy en la historia de Abraham, el padre de la fe, cuando es llamado por Dios para llevar sobre sus hombros la tarea más grande hasta la fecha conocida para un hombre. Dice Génesis capítulo 15: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, le dio palabra y lo lleva afuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham, yo te daré descendencia. Y lo llevó afuera. Abraham, yo te bendeciré. Y lo llevó afuera. Una palabra, una acción. Ejemplo número 2, el Dios de pactos que se revela a Moisés. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes y todo lo que los he dado. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Y de vuestras vidas demandaré la mano de todo animal, porque se lo había dado. Palabra sobre Moisés, palabra de autoridad, palabra de administración, palabra de lo que había en la tierra. Dios deposita una palabra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos, versículo 8, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Una palabra, una acción. Una palabra de administración, una acción de un pacto. El Dios de pactos manifestándose a la vida de Moisés. Y número 3, iglesia, que quiero detenerme en un poco. Mateo capítulo 16, versículo 13.
Lo que estamos construyendo aquí son la manera, el lenguaje, como Dios habla a su pueblo. Como proféticamente Dios no solamente pone una palabra, sino que también pone una asignación delante de la persona porque sabe que está listo para llevarla a cabo. Mateo 16, versículo 13. Veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me detengo acá. Cuando Jesús llega a esta región que dice la Biblia, Cesarea de Filipo, ya tiene 2 años y medio de estar con los discípulos caminando en su ministerio. La región de Cesarea de Filipo es una región que se encuentra totalmente en las afueras de donde Jesús tenía que realizar su ministerio. Se supone que Jesús no tenía nada que ir a hacer a Cesarea de Filipo en cuanto a su plan, que era dentro de las fronteras de Jerusalén. Cuando llegan allí, Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es en este momento donde yo le pido a usted, amada iglesia, que vaya abriendo su espíritu, que vaya abriendo su corazón, porque es a partir de este momento donde Jesús, el mismo Dios, empieza a reestructurar la identidad de la persona para prepararle para lo que viene. La región de Cesarea de Filipo era una región tremendamente pagana, porque era una región que se encontraba en los límites de Jerusalén. La región de Cesarea de Filipo era una región que había sido consagrada a la deidad griega llamada Pan. La adoración a la deidad griega Pan tiene que ver con la adoración a un espíritu, a una deidad, a una corriente, a una filosofía y a una potestad que se hace llamar el Dios de los pastores y de los rebaños. Tiene que ver con el Dios que se hace llamar el Dios de la fertilidad. Tiene que ver con una deidad que se hace llamar el cazador y el Dios de la profecía. Tiene que ver con el Dios que se hace llamar a sí mismo el Dios de las brisas del amanecer. Y tiene que ver con un Dios que se hace llamar a sí mismo el Dios que representa todo lo que corresponde a un orden salvaje, sin dominio, que genera miedo y por lo tanto genera el trauma. Jesús llega a un área que no se suponía que tenía que ir. Jesús llega a un territorio, y aquí creo que Dios le va a empezar a hablar a alguien. Jesús llega a una tierra donde no se suponía que tenía que ir. Una tierra tremendamente cautiva por una deidad, una tierra tremendamente cautiva por un espíritu inmundo, por una hueste territorial, y llega ahí simplemente para establecer lo que le voy a contar a continuación. Cuando Jesús llega y pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Lo que está haciendo en sus discípulos es sanando por completo, es restaurando por completo la autoridad y la identidad en sus discípulos, diciéndole: el día en que tú sepas quién soy yo, delante de cualquier tierra que te encuentres por delante, sabrás que no habrá deidad, que no habrá espíritu, que no habrá consagración, que no habrá orden político, que no habrá situación alguna que pueda hacerte frente, porque el día en que tú entiendas quién es el Padre que te acompaña, el día que tú entiendas quién es el Dios que te acompaña, el día en que entiendas cuál es la autoridad que te embiste, entenderás que no hay nada alrededor que pueda hacerte frente. Después de esa ocasión, Jesús regresa para llevar a cabo la comisión de su vida en la cruz. No podían seguir adelante si Jesús no iba a esta tierra, no iba a Cesarea de Filipo a sanar la identidad de sus discípulos. Y quiero, iglesia, contarle que Cesarea de Filipo
fue la tierra donde en alguna ocasión el pueblo se negó a ir a conquistar allá en un lejano número, capítulo 13 del libro de Números. Lo que Dios, quiero contarte algo, lo que Dios en algún momento ha visto que ha recibido un trauma, que ha recibido una herida en el alma, lo que en algún momento Dios ha visto que ha recibido un golpe en el alma, una fragmentación en el alma, Él está dispuesto a detener lo que tenga que detener para encontrarte contigo, un encuentro entre hijo y padre, para sanar tu identidad, para traer sobre tu identidad restauración, para traer sobre tu vida lo que tenga que traer antes de seguir con el plan, para decirte, hijo, estás preparado. Yo creo que le estoy hablando hoy a alguien que ha pasado por una situación donde dice, las promesas de Dios pasan para todos, pero no pasan para mí. Las promesas de Dios se cumplen para muchos, pero para mí no se cumplen. Yo creo que le estoy hablando hoy a alguien que ha tenido dudas de lo que está sucediendo a su alrededor, pero yo quiero decirte algo, el lenguaje de Dios, la comunicación de Dios no solamente amerita una palabra, amerita también una acción, amerita también un acto donde tu identidad va a ser sanada y restaurada. 3 ejemplos, iglesia, 3 casos que le pude poner donde la identidad, donde lo que Dios está buscando, más que todavía una palabra, es ponerte en un escenario donde vas a conquistar lo que tienes por delante. El profeta Isaías está en el reino, está cansado de ver lo que está sucediendo. El profeta Isaías, en la historia de la Biblia, en su momento de su ministerio, se encuentra en algún momento cansado de lo que está sucediendo. Se encuentra en algún momento frustrado, porque toda palabra profética, porque toda palabra que sale de su boca no tiene un cumplimiento como debería ser la voluntad de Dios. Y es en medio de esa crisis que él está viviendo donde un día él tiene un encuentro con el Padre. Un encuentro que redefinirá todo lo que hacia adelante tendremos. Un día, Isaías, delante de la presencia de Dios y frustrado por lo que está sucediendo en su vida, tiene un encuentro con el Padre. Y en ese encuentro, la misma presencia de Dios cambia su vida, trayendo sobre su vida lo que la Biblia llaman el Reshef de Dios sobre su boca. Voy a leer para usted rapidísimo. Dijo Isaías, y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. He aquí esto tocó, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese carbón encendido es una palabra hebrea que carbón encendido no hay manera de separarla. Esa palabra hebrea, reshef, es una palabra que es imposible que tú puedas tener un carbón y que no esté encendido. Para la sintaxis hebrea eso es imposible. Cada vez que del altar viene un carbón, cada vez que del altar viene una piedra, cada vez que del altar viene un fundamento sobre tu vida, es imposible que ese fundamento, que esa piedra no venga con el fuego de Dios. Es imposible que un encuentro con el Padre, es imposible que una restauración de tu identidad en un encuentro con el Padre no venga una fundación sobre tu vida, un carbón sobre tu vida y ese no está encendido. Después de ese día sobre la vida de Isaías, nada más volvió a ser igual, porque cuando tienes un encuentro con el Reshef, con esta palabra de Dios, tu vida necesariamente, como te lo dije hasta ahora, una palabra, una acción, una palabra, un escenario, nunca más puede ser igual. Reshef de Dios. Este es el fundamento, iglesia, este es el fundamento de lo que es el lenguaje de Dios, de lo que es la manera como Dios habla. Le cuento todo esto porque, y hacía este gran paréntesis porque no hay manera
No hay manera, iglesia, de que Dios hable sin asignar algo en tus manos. Le dijo Dios un día a Moisés, está en el capítulo 4 de Éxodo, ¿qué tienes en tu mano? Dios nunca puede hablar sin tener un plan para algo que tengas en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Hay gente en esta noche que en su mano tiene posiblemente un celular solamente. No tiene finanzas sanas, no tiene una economía con la cual pueda planificar, no tiene incluso sanidad en su cuerpo. Tiene quizás un trauma en su alma, tiene quizás una fisura en su alma. Iglesia, hay gente en esta noche que lo que tiene en su familia es quizás una familia en medio de aquel territorio donde lo que hay es ofrecimiento a una deidad que cree tener control del territorio. En esta noche, iglesia, este es, así como Abraham, así como Moisés, así como Isaías, así como cualquiera de estas personas, lo que hay alrededor de la gente es un escenario de crisis. Pero yo quiero decirte algo hoy: no importa la crisis, no importa el escenario, porque todos estos escenarios, todas estas circunstancias son la circunstancia ideal para Dios, para obrar en tu vida. Y no hay nada, empezando desde lo físico, desde lo político y cualquier cosa que atravesaron estos hombres, hasta lo espiritual, que pueda detener la obra de Dios sobre tu vida. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Le voy a contar una historia que la escuché salió hace 5 años. Es de un muchacho. Él sale en estas conferencias que se llaman TEDx. Él sale en una conferencia y él un día, en su escritorio, él es un oficinista, él tiene un clip de papel. Quizás muchos de los que nos están viendo la hayan visto esta historia. Él tiene un clip de papel, eso es lo que tiene en su mano. Y él se pregunta: ¿por qué podré cambiar este clip? Resulta que hay una página en internet, hay un mercado abierto en internet donde usted puede cambiar lo que tenga en su mano por algo que alguien ofrezca. Resulta que este hombre, un día sentado en su escritorio, sin nada que hacer, se quedó viendo el clip que tenía en su mesa y dijo: este clip lo puedo cambiar por algo. Y dijo: voy a ponerlo en el mercado para ver qué ofrecen. Resulta que pone el clip en el mercado, lo que tiene en su mano, lo pone en el mercado y alguien aparece y le dice: hey, le cambio ese clip por un lapicero con forma de pescado. Me gusta tu iniciativa, ¿qué tienes en tu mano? Voy a cambiarlo. Cambia por un pescado. Resulta que le llega el lapicero con el pescado y dice: bueno, quizás que puedo seguir cambiando. Hay un juego en Estados Unidos que se llama Cambia por algo mejor. Y dice: voy a cambiarlo por algo mejor. Lo pone en la página de internet y dice: tengo un pescado, que alguien quiere cambiarme este lapicero en forma de pescado por algo. Y aparece un loco y dice: hey, mira, me llamó la atención tu iniciativa, quiero cambiar esa forma de pescado, ese lapicero con forma de pescado, por una vieja parrilla que tengo en la casa. Solo quiero seguirte el juego. Y el hombre dice: sí, está bien, cambiémosla. La cambian, un día tiene la vieja parrilla, la restaura y dice: ¿por qué no sigo con el juego? Y la ponen en el mercado abierto y dice: cambio parrilla por lo que quieran ofrecerme. Aparece un viejo militar, aparece un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y dice: ¡wow! Esa es la parrilla que he buscado siempre. Es vieja, está arrumbrada, pero es lo que quiero. Le cambio esa parrilla, se la cambio por un estañón de cerveza y un rótulo que tengo de la marca de la cerveza. Sí, cambiémosla. Se trae el rótulo, se trae el estañón y dice un día: ¿y por qué no vuelvo a cambiar esto? Lo pone otra vez en el mercado y aparece otro viejo: ¡hey! Ese rótulo, ese estañón es lo que yo quiero. Se lo cambio, tengo para cambiárselo por... esto no le sirve a nadie, pero ya como estás cambiando todo lo que tienes, te lo cambio por una aparición en una película
Eso es en Estados Unidos, esto sí es verdad. Se lo cambio por una aparición en los créditos de una película. Ahí entre la multitud, ahí entre la pelotona, ahí lo que sale en los créditos. Usted no sabe quién es quién, solo sale una pelota. Se lo cambio por esto, es un contrato que tengo. Y usted dice, sí, pues así salgo en televisión. Se lo cambió y llegó alguien y le dijo, yo le cambio eso. Ajá, se lo cambio por un viaje a Montana, se lo cambio por un viaje pero no puedo entrar al hotel, es solo ir a las montañas. ¿Se lo cambio? Sí, yo se lo cambio. Y resulta, iglesia, para no hacerle muy largo, que siguió cambiando, hasta que un día el presidente de un pueblo, del municipio de un pueblo que se llama en Estados Unidos Clipping, es la palabra clip que él cambió en un inicio, pero es Clipping. Se dice a sí mismo, wow, este hombre empezó con un clip y siguió cambiando y no paró, y su expectativa con lo que esperaba nunca cambió, que yo necesito esta historia en mi pueblo. Y ese hombre un día lo contacta y le dice, yo sé que has llegado hasta aquí con lo que usted tuvo en su mano en el primer día y yo tengo que ofrecerle un trato a usted. Resulta que se sientan y ese hombre le dice, toda la publicidad que tú has venido generando hasta este día me sirve a mí, porque mi pueblo se llama el pueblo donde está el municipio se llama Clipping. Si hoy tú me vendes tu historia, yo te regalo esta casa. Esto pasó, iglesia, 5 años atrás, esto pasó. Yo me pregunto, fuera de lo cómico, yo me pregunto, si para un impío que tuvo un clip en su mano hay fe y esperanza, yo me pregunto, ¿qué hay para un pueblo que sabe de protocolos de activación? ¿Qué hay para un pueblo que sabe de activación profética? ¿Qué hay para un pueblo que cree en milagros? ¿Qué hay para un pueblo que sí conoce a su Dios? ¿Qué hay para un pueblo que sí tiene la identidad sana para reconocer qué hay en mi mano para empezar a activar? Pero todo esto antes, y es el mensaje de esta noche, necesita un encuentro con el Padre para restaurar tu identidad y tu idoneidad. ¿Qué tienes en tu mano? Antes de esa pregunta, Génesis capítulo 3. Antes de esa famosa pregunta, que yo sé que muchos que nos están viendo la saben, hubo otra pregunta en ese encuentro con el Padre. Éxodo capítulo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, le dice Dios a Moisés. También he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Promesa, palabra. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo? Todo encuentro con el Padre, iglesia, te llevará indudablemente a saber quién es Él y quién eres tú. Si tú no tienes sano el quién eres tú, nunca podrás avanzar del que tienes en tu mano. Por eso hay gente, por eso hay hijos de Dios que las promesas pasan delante de sí, que la gente prospera delante de sí, que el plan pasa delante de sí, pero no hay para ellos avance, no hay para ellos conquista, porque el día que entiendas quién es Él y quién eres tú, entenderás lo que hay en tu mano puede pasar de un clip a una casa. Jesús sabía de esta ley. El misterio más grande en toda la Biblia es el misterio de la Trinidad. Yo no sé si hay alguien que pueda entender un 5% de este misterio, pero iglesia, lo que el Padre hizo, Jesús lo sabe por completo, y Jesús sabía de este encuentro con el Padre. Jesús sabía de las leyes, de los protocolos proféticos que dicen, no puedes avanzar si antes no has conocido quién soy yo y quién eres tú. Y es entonces un día donde Jesús se encuentra
con los fariseos, con los publicanos, y dice, es momento de revelarle esto, no a los sabios y entendidos, sino, Señor, a los que tú has decidido revelárselo. Y ese día cuenta la parábola del hijo pródigo. Quiero que vaya preparándose ahí donde está sentado, iglesia. Quiero que vaya agarrándose ahí, porque la parábola del hijo pródigo es la expresión más grande de Jesús para revelarnos: si quieres algo que está delante de ti, primero tendrás que pasar la parábola del hijo pródigo en tu vida. Esto a mí me reveló, esto a mí me hizo entender que sin un encuentro con el Padre en mi vida, nunca pasaré de ser el fariseo que era, el hijo mayor que quedó en casa, que criticaba a los demás hijos que se habían ido, pero era el del corazón más frío que podía estar ahí a la par del Padre. Leo para usted la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, habiéndolo juntado todo, el hijo menor se fue lejos de casa a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, encuentro con el padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, eso lo sé, ya no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero detenerme ahí. El hijo menor, porque esta parábola no trata, la primera verdad es que esta parábola no trata del hijo que se fue, ni del hijo que quedó. Trata del Padre y del encuentro con el Padre que usted necesita tener hoy y que yo he necesitado tener. Cuando el hijo se va y pide la herencia a su padre, yo sé que muchos saben que no hay nada más vergonzoso y no hay nada con mayor deshonra que pedir la herencia al padre en vida. Ajá, eso lo sabemos. Pero no hay nada más deshonroso para un padre que aún escuchándolo dé la herencia al hijo. Yo quiero que usted vea los límites que el padre está dispuesto a pasar para llegar al corazón del hijo que se ha ido. Yo quiero que usted empiece a prestar atención los límites que el padre está dispuesto a correr, los riesgos que está dispuesto a correr por usted, por mí, por cualquiera que nos está oyendo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted se ha alejado de Dios, si usted cree que no hay un plan para usted, espérese y escuche lo que el plan está dispuesto a hacer por usted. Cuando Él lo gasta todo, cuando se va a una región de cerdos, no hay labor más inmunda. No hay oficio más inmundo para un judío que lo que este chico hace. No hay afrenta más grande que lo vieran haciendo lo que está haciendo. Usted puede pensar en un oficio deshonroso, en una vergüenza hoy en día. Puede maquinarla,
piénsela y magnifíquela. Esa clase de vergüenza fue lo que este hijo estaba pasando. Pero el hijo, cuando había recibido parte de su herencia y estando lejos, se da cuenta que hay algo más grande para él aún. Se da cuenta que hay algo más grande, que hay un destino más grande para él. Se da cuenta que hay recursos más grandes para él que están en el Padre. Se dice a sí mismo: iré a mi Padre, encuentro con el Padre, restauración de identidad. Entonces, cuando se da cuenta, va al Padre. Note algo: cuando el Padre se encuentra con el Hijo, le dijo el Padre: te perdono, hijo. Hay gente acá que no ha restaurado su identidad porque está esperando un te perdono, hijo del Padre. Hay gente acá que está lidiando todavía con el alcanzar promesas que no ha podido alcanzar. Hay gente acá que está lidiando con problemas, con opresión demoníaca en su vida porque no se ha perdonado a sí mismo y no ha podido aceptar que el Padre no le ha dicho te perdono, hijo. Pero lee aquí, el Padre le dijo te perdono, hijo. Quiero traer una palabra sobre tu vida. El Padre no está restringido a decirte lo que la gente quiere escuchar. El Padre no está restringido a lo que tú crees en tu mente. Un simple abrazo del Padre, un simple encuentro con el Padre, una simple restauración de identidad con el Padre le bastó al hijo menor, que lo había gastado todo, encontrarse para llegar a donde estaba el Padre. Un encuentro con el Padre. Un encuentro con el Padre necesitaba al hijo mayor que se había quedado en casa. ¿Sabe cuál es la verdad más grande de esta parábola? Que el hijo que queda en casa es el hijo que probablemente se había alejado más del Padre hace muchos años. Porque estando con el Padre nunca se alegró de lo que alegra el corazón del Padre. Estando con el Padre nunca anheló el corazón del Padre, porque él no era hijo, lo que tenía era un corazón de heredero, no de hijo. Estaba esperando los beneficios del Padre, estaba esperando la bendición del Padre, pero nunca estaba dispuesto a tener un encuentro con el Padre para restaurar su identidad. El hijo mayor que está en casa, cuando llega el hijo menor, no se alegra. Cuando el hijo mayor ve que el hijo llega, que tiene un encuentro con el Padre, que está en una fiesta, que están celebrando, en lugar de alegrarse, se tiene el descaro de decirle al Padre: toda mi vida he estado contigo y nunca me has dado lo que le estás dando a él. Cuando Jesús está contando la parábola en la mesa, y tiene los publicanos a un lado y tiene los fariseos a un lado. Este hijo mayor representa al fariseo que se ha quedado en casa, que necesita un encuentro con el Padre, que necesita una restauración de identidad. La gran verdad aquí, iglesia, es que las personas que se han ido, como las personas que se han quedado, como este servidor, necesitamos un encuentro con el Padre. Que nos restaure y nos diga: una vez que estás restaurado, ahí sí, enséñame lo que tienes en tu mano y con ello podrás conquistar, porque hay una palabra sobre tu vida. Todo lo que pise la planta de tus pies será entregado en tus manos, pero para llegar ahí tienes que saber quién soy yo y quién eres tú. Un encuentro con el Padre es lo único que en este lenguaje profético, que en esta cultura profética de Dios, que en estos protocolos de conquista, es la única cosa que Dios en esta noche está pidiendo. Para terminar, iglesia, ¿por qué la angostafobia? Cuando los 10 espías que negaron el destino de sus vidas por miedo a que se veían como langostas, cuando reciben el golpe, el tratamiento de decir: no estás preparado, todavía temes a tu destino, todavía temes a lo que viene, ocupas más proceso,
Ocupas más años en el desierto. No puedes tomar lo que está por delante. Cuando esa generación muere, cuando esa forma de pensar muere, Dios se propone a levantar una nueva manera de pensar. Es entonces cuando, años después, Dios levanta a una generación liderada por un profeta que no camina como todos, no come lo que todos comen, no viste como todos visten, no planifica como todos planifican, no se deja regir por los protocolos y por las leyes de este mundo. Es una nueva generación que Dios ha dicho: me he reservado un remanente para todos aquellos que saben que aunque grande sea lo que hay por delante, que aunque imposible parezca el reto que tienes por delante, que aunque grande parezca, que aunque la oposición, que aunque la dificultad parezca grande, hay una generación que sí sigue creyendo que puede hacerlo. Hay una generación que dice: no me interesa que me vean como langosta, no me interesa si lo tengo o no, no me interesa lo que él tiene ni lo que ella tiene, me interesa lo que está por delante, y yo soy parte de esa generación. Hay una generación que el Señor se guardó, que manifestó años después por medio de un profeta, que le creían loco, que le creían que no caminaba como ellos, que no hablaba como los fariseos, que no hablaba como los discípulos, que no hablaba como nadie. Pero es una generación que se había guardado, que un día aparece en el mar, en el río Jordán. No aparece haciendo lo que ellos quieren, aparece comiéndose las langostas, iglesia. Hay un día que un profeta llamado Juan el Bautista, que representa la generación que me está viendo, que representa la generación de esta iglesia, que activa milagros, que tiene una activación de fe, que es parte de eso, que dice: somos la iglesia, que no importa qué tan grande sea la tierra por delante, no importa qué tan grandes sean los gigantes que hay en esa tierra, y no importa qué tan grandes sean, qué tan fortificadas sean las murallas, para nosotros hay un Dios que sabemos quién es Él y quién soy yo. Hoy, en esta noche, lo que queda en tu corazón es un encuentro con el Padre antes que una palabra, antes que un paso por el desierto, antes que la culpa de no ser perdonado, antes que la hipocresía de creer que estamos cerca con el Padre. Un encuentro con el Padre es lo que puede sanar tu identidad, lo que puede restaurar tu idoneidad, y puede ponerte de ser la persona que no tiene nada a la persona que empezó con un clip, al Moisés que empezó escuchando: ¿qué tienes en tu mano? Si alguien acá me escucha por primera vez, si usted necesita un llamado de arrepentimiento en su vida, yo quiero orar por usted. Quiero decirle, iglesia, que como el hijo mayor, yo me di cuenta que la mayor herida que se le puede hacer al Padre es estar, pero que nuestro corazón no esté con Él. Y eso es el mayor engaño que el enemigo puede traer sobre su vida, porque la conquista que tienes por delante estará a 40 años de ti. Todas aquellas personas que sienten que o se han ido como el hijo pródigo, o se han quedado en casa, pero dicen: lo que necesito conquistar no lo he conquistado, y que necesitas también aceptar a Jesús en tu corazón, voy a hacer una oración por usted. Padre, en esta noche, yo te entrego a cada persona que nos ha estado viendo. Que tu sangre, Señor, limpie de su cabeza a sus pies, trayéndole, Señor, conciencia de que más que tus palabras, ocupamos tu presencia en mí, en ti. Hoy, todos aquellos que nos escuchan
y se quieren acercar a ti. Todo aquel que no ha conocido al Padre, no ha conocido a Jesús. Yo te pido que toques su corazón, que abra, Señor, las puertas del cielo para recibir, Señor, sus planes, su corazón, Señor. Que eches al fondo, Señor, del mar y olvides todos los pecados, Señor, porque de hoy en adelante el encuentro con el Padre, que lo cambia todo, restaura nuestra identidad y nuestra vida. Yo la bendigo, iglesia. Le agradezco por haber estado con nosotros. Le bendigo. Espero que su vida sea una vida de conquista, sea una vida de activación y sea una vida que sobre todas las cosas siempre tenga un encuentro con el Padre.